Bienvenidos al video explicativo del tema distribución de probabilidad de nuestro curso de estadística inferencial. Para entender el concepto de distribución de probabilidad es necesario explicar lo que significa variable aleatoria. Una variable aleatoria es una cantidad definida arbitrariamente relacionada con un experimento real, que puede adoptar diferentes valores que ocurren en algún componente de azar. Existen dos tipos de variable aleatoria: una variable aleatoria llamada variable aleatoria discreta y otra una variable aleatoria continua. Tomaremos como ejemplo el siguiente experimento aleatorio: lanzar dos monedas y evaluar las probabilidades de que sus lados presenten caras o sellos. Del ejemplo anterior podemos extraer dos variables aleatorias según definamos qué significan los números de las variables con respecto al experimento, estableciendo que salir cara corresponde a un éxito y esto correspondería al número 1, y salir sello corresponde al número 0 y esto sería un fracaso. Tendremos dos casos. Caso A: la variable aleatoria se denotaría como lo que se muestra. Caso B: la variable aleatoria se denota como, y esto correspondería a la suma de los éxitos en la tirada de dos monedas. Tenemos dos tablas que corresponden a los estados de esas variables aleatorias. Para el caso A tenemos esta tabla, para el caso B tenemos esta otra tabla. Según lo que ya se conoce del cálculo de probabilidades, y teniendo en cuenta que las probabilidades entre diferentes sucesos particulares para este experimento son independientes, podemos obtener, para el caso A, esta tabla de probabilidades y para el caso B, esta otra tabla de probabilidades. Ahora veamos las características de una variable discreta. Los valores de una variable aleatoria son claramente separables y finitos, como se observa en la gráfica. Los ejemplos anteriores corresponden a variables aleatorias discretas. Ahora veamos las características de una variable continua. Los valores de una variable continua no son claramente separables y en principio son infinitos. Obsérvese la gráfica. Ahora estamos en condiciones de definir lo que es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad son todos los resultados de una variable aleatoria asociados de alguna forma con sus probabilidades. Según su tipo de variable existe su distribución particular. Para la variable aleatoria discreta tenemos una distribución de probabilidad discreta. Para la variable aleatoria continua tenemos una distribución de probabilidad continua. Haciendo una lista de todos los estados del ejemplo anterior con sus probabilidades de ocurrencia, definimos formalmente su función de probabilidad. Expresando esta lista en forma de probabilidad acumulada, definimos formalmente su distribución de probabilidad en símbolos. En el ejemplo anterior podemos ver que la distribución de probabilidad se obtiene sumando cada una de las probabilidades de cada una de las variables aleatorias listadas. Tenemos, por ejemplo, para la probabilidad 0 un cuarto, para la probabilidad del evento 1 un medio, para la probabilidad del evento 2 un cuarto. Todo sumado da 1.
Gráficamente podemos ver la función de probabilidad. La gráfica correspondiente a la distribución de probabilidad del ejemplo anterior es esta. Obsérvese que es una función escalonada. Entonces, ¿qué significa una distribución de probabilidad para una variable continua? Como hay infinitos valores para el rango de una variable continua, la probabilidad de un valor particular es 0, lo que no sirve para calcular nada. De lo que podemos estar seguros es que para todo el rango de la variable continua, algún valor ocurrirá, que es lo que se observa en símbolos aquí. Por esta razón, las probabilidades para una variable continua se calculan con unas integrales en los intervalos, como se observa aquí, con ayuda de una función que se denomina función densidad de probabilidad. Formalmente se define la distribución de probabilidad continua, como se observa en esta fórmula integral. Un ejemplo de una distribución de probabilidad continua es la distribución de probabilidad continua uniforme, que se observa en esta gráfica. Los diferentes valores de la variable aleatoria pueden ocurrir con igual probabilidad dentro de un rango A-B. En el caso de la gráfica, el valor A correspondería a 1 y el valor B correspondería a 10. La función densidad de probabilidad es una línea recta. La distribución de probabilidad uniforme se puede calcular con esta integral. Obsérvese que todo el área bajo la curva corresponde a la probabilidad de 1, o sea que todos los valores pueden ocurrir en este intervalo. La línea recta de la gráfica nos indica que cualquier intervalo dentro del rango es igualmente posible. Otro ejemplo de una distribución de probabilidad continua es la distribución de probabilidad normal estándar. Su función densidad de probabilidad es como se muestra en la fórmula. Su distribución es calculada integrando su densidad de probabilidad y la fórmula final es como se muestra en la siguiente fórmula. Su gráfica es la que se muestra. Obsérvese que el valor más alto del centro de la curva nos indica que es más probable que ocurran valores en el centro que en los extremos. Para curvas complicadas como esta no es necesario calcular manualmente las probabilidades, puesto que están tabuladas o nos pueden ayudar los software estadísticos.